Teníamos un pasaje esta mañana donde revisamos algunos aspectos del peso que significa sobre nosotros determinadas costumbres o maneras de entender nuestra fe, de entender nuestra religión, donde hay una mezcla de cosas que nos acostumbramos a pensar y hacer que lamentablemente no coinciden con lo que la palabra enseña o la palabra dirige. Y vimos al Señor Jesucristo enfocado en un punto esencial de la vida, la manera que lavamos, no solamente por fuera nuestra vida, sino por dentro. En ese lugar nos quedamos. Y me gustaría esta tarde completar el pensamiento de lo que el Señor intenta decir o lo que deberíamos escuchar de Él. Lucas capítulo 11, donde se nos muestra lo vano a veces del pensamiento humano. Lamentablemente, y tenemos que decir lamentable, porque los hombres sí han dejado huellas sobre nosotros, especialmente a través de la religión, cosas que simplemente nos hemos acostumbrado a pensar, pero que rara vez nos hemos dado el trabajo de analizar. Recuerden que la orden de la escritura es discernir, poner las cosas en sitio para saber cómo se aplican. Lo más importante de una ley es cómo se aplica esa ley, no qué dice la ley. Por lo tanto, cuando obviamente llegamos al Evangelio y nos ponemos frente al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, las reglas son las mismas. El Señor Jesucristo está interesado en lo que entiendo. Dios el Padre está interesado en lo que entiendo. Porque lamentablemente solamente puedo aplicar lo que entiendo. Hay mucho de nuestro conocimiento que solamente es estructural, no es un conocimiento aplicable. Sabemos de muchas cosas, pero entendemos muy pocas. Respecto de la vida eterna, porque es lo que nuestra alma está en juego. De eso se trata el ministerio del Señor Jesucristo, de que salvemos nuestra alma. No que aprendamos a vivir en la tierra. La idea del Señor Jesucristo, al despojarse de toda su grandeza, dice el apóstol Pablo, fue ofrecernos su gracia de salvación. Por lo tanto, podríamos concentrar hoy nuestra vida, por ejemplo, en nuestros problemas. Y hacer que nuestra fe trabaje a favor de nuestros problemas. La religión ha cooperado mucho a ese mal entendimiento. La fe religiosa nos indica que debemos involucrar a Dios en lo que nos pasa. Pero no solamente para contarlo, sino para que nos solucione. No quiero solamente decirle al Señor que estoy apesadumbrado, Señor, ayúdame con esta ansiedad, ayúdame, Señor, con estos problemas, ayúdame, no, sino que quiero involucrar para que Dios solucione las cosas que me pasan a raíz de vivir en este mundo.
Pero hay un problema que es serio, hermanos. El Padre no está interesado en lo que te pasa en este mundo. El Padre está interesado que cuando salgas de este mundo seas salvo. Por lo tanto, quizás necesitamos reenfocar nuestra fe. ¿Es necesario limpiarlo de afuera del plato? Sí. Pero el Señor Jesucristo dice que tengo que limpiar también lo de adentro del plato, lo de adentro del vaso. Y si yo esta tarde aplico esa lógica a ese mensaje, entonces podría entender de qué está hablando el Señor Jesucristo, comenzarlo a escuchar, que para mí ese es todo el punto del Evangelio, poder escuchar a Jesús, aprender a escuchar a Jesús. Algunos piensan que el Señor Jesucristo está en contra de lavar afuera del vaso o lavar afuera del plato. Pero Jesús no tiene ningún problema en el asunto de lavar el vaso desde afuera o lavar el plato desde afuera, solamente que Él dice, si podemos escucharlo, que lo más importante sería lavarlo por dentro. Y si yo me sereno frente a los problemas que me presenta la religión, me voy a dar cuenta que eso es lógico, que lo que el Señor me dice es absolutamente lógico. Que una persona que le funcionan bien sus sentidos estaría más preocupada por lavar el vaso desde adentro que desde afuera. Que nuestro interés personal sería más importante saber cómo está mi espíritu que cómo está mi cuerpo. ¿Le está restando importancia al Señor Jesucristo al cuerpo? No, por supuesto que no. Todos sus milagros fueron directamente al cuerpo. Ciegos, cojos, leprosos. ¿Recuerdan? Él lavó los cuerpos por afuera. Realmente el Señor no tiene ninguna dificultad, ni piensa que está mal, ni está renuente a limpiar el vaso por afuera. Todas sus señales fueron hechas para limpiar el cuerpo por afuera, para limpiar el vaso por afuera. No es bueno un hombre que no pueda caminar, no es bueno un hombre que no pueda ver, no es bueno un hombre que tenga la mano seca, no es bueno. No es bueno el vaso sucio por afuera. Eso no es lo que dice Cristo. Sin embargo, así como estamos interesados de que el vaso esté limpio por afuera, de la misma manera deberíamos estar interesados que el vaso esté limpio pero por adentro. Un corazón limpio, un espíritu limpio. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas. La condición en que esta tarde esté mi espíritu, esa es la condición que lamentablemente obedece a mi destino. Por lo tanto, aunque duela, Dios utiliza la misma lógica que nosotros usamos. Lo importante del vaso que me sirve
una persona es que lo haya lavado por dentro. Eso es importante. Bueno, quizás no esté tan lustroso por afuera, ni sea tan vistoso por afuera, pero la cosa es que esté limpio por adentro. Puedo tomar agua en un vaso que no brille por afuera. Donde no puedo tomar agua es un vaso que lo miro y está adentro sucio. Bueno, Dios entiende de mis dificultades hacia afuera. ¿Qué pasa si mi cuerpo no está tan sano como debería estar? ¿Qué pasa si afuera de este vaso tengo problemas económicos? ¿Qué pasa si este vaso no es tan vistoso como la gente le gustaría que fuera? ¿Saben cuánta gente está sufriendo emocionalmente porque no tiene el cuerpo que quiere? Vivimos en un mundo donde lamentablemente las personas son catalogadas por el tipo de vaso que son. Y tenemos dificultades con este vaso. Gordo, grande, enfermo, bonito, feo. Pero todas esas cosas son del vaso por afuera. Muy pocas personas se acercan a mi vida para entender quién soy por dentro. Muy pocas personas quieren atender a la persona que está adentro mío. ¿Quién realmente soy? ¿Qué son las cosas que siento? ¿Cuáles son las cosas por las cuales voy a vivir? Las personas no quieren saber eso de mí. Están interesados en si mi vaso se ve increíblemente bien por afuera. Física, intelectual, económicamente, ¿cómo se ve este vaso por afuera? Y Satanás empuja esa idea tan fuertemente, tan fuertemente, que hay personas en este momento llorando, sufriendo, pasándola mal, porque no pueden llenar las expectativas de lo que sería un vaso brillando, pero por afuera. Sin embargo, si escuchamos a Jesucristo, dice que la religión y los hombres que practican la religión son necios. Versículo 40. A eso quiero ir esta tarde, a la palabra necio. Necio es una expresión complicada porque obviamente Jesús está hablando en la casa de un fariseo, así que difícilmente estaría hablando en griego. Jesús estaba hablando con esa gente en hebreo. Cuando uno se fija en la Septuaginta, qué palabra traen del hebreo para traducir griego, necio, es una palabra complicada, porque el sentido de la palabra que traducimos como necio es una palabra hebrea que identifica a la persona que se niega a razonar.
Y de la manera que se usa en hebreo es para insultar. ¿Está bien? Es una palabra que pesa en el uso porque suena a insulto. ¿Cómo sabemos? Por lo que dice el verso 45. Fíjense en lo que dice el verso 45. Los intérpretes de la ley le dicen a Jesús, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Una afrenta, que está muy lindo dicho, especialmente en español, es un insulto. No es, no es vergüenza, es un insulto. Maestro, no te estás insultando. No queremos poner a Jesús insultando. O nos duele la idea de pensar que Jesús está insultando. Pero hay un problema. Esta gente rechaza razonar. Es renuente a razonar. Él usó la palabra necio, pero necio es la persona que rehúsa, se niega, no quiere, no se le antoja razonar. Entonces no estamos ante un problema básicamente intelectual de una persona que, no sé, le falta entendimiento, por razones mentales es de baja intelectualidad o, no sé, podríamos decir que lamentablemente tiene alguna tara, es un enfermito, no sé, retrasado. No, 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 no. Nada de eso. La palabra hebrea que traducimos como necio se trata de una persona que se niega a razonar. O sea, le estás explicando y él está mirando para otro lado. No es que no puede entender, no se le antoja entenderlo. No, pero mirá, vení, te lo explico. Esto se hace, uno, dos, tres, y el tipo está mirando para otro lado. Cuando lo va a hacer, hace una basura. Y uno le pregunta, te dije esto se hace, uno, dos, tres. ¿Entendiste? Y el tipo sigue mirando para otro lado. ¿Qué haces con una persona que no quiere entender lo que le explicas? No sé, explica. ¿Qué haces con una persona que no quiere entender lo que le explicas? Ya le dijiste, este es el procedimiento, pero es un necio. ¿Qué pasa? No quiere entender. No quiere usar su razón. Tengo dos pelotitas acá y otra pelotita acá. Si las ponemos juntos, son una, dos, tres pelotitas. Ok. Dos pelotitas más una pelotita son tres pelotitas. ¿Cuántos son dos pelotitas más una pelotita? No sé. No, déjamelo explicártelo de nuevo. Ok, ¿cuántas veces le podés explicar lo mismo antes de agarrarlo del pescuezo y ahorcarlo? Bueno, ya no es un problema de entendimiento, es un problema de necedad. Estás ante una persona que se niega a entender.
Bueno, lamentablemente es la palabra que el Señor Jesucristo usa en el verso 40. Vamos a hacer el punto sobre eso, porque es donde el Señor Jesucristo se da cuenta que ocurre toda la desgracia de los fariseos y de los escribas, en que son necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pregunta, no una respuesta, es una pregunta. El que hizo tu cuerpo, cómo funciona, cómo es, cómo está, cómo se presenta, ¿no también puso dentro de ese cuerpo un espíritu? ¿Y por qué atendés solamente lo de afuera? ¿Por qué perdemos tanto tiempo ocupándonos de lo de afuera? ¿Cómo lucís? ¿Qué ropa te pones? ¿Cómo te vas a peinar? ¿Qué perfume te vas a poner? ¿Qué zapatos vas a usar? No, yo diría que es importante eso. Queremos salir afuera lo mejor presentado que podemos. Pero le has dado la misma atención a tu espíritu. Le das la misma atención a tu espíritu. ¿Qué fue lo que leíste ayer? ¿Qué es lo que te está llamando de la escritura la atención para que puedas poner tu vida sobre eso? ¿Estás preocupado que tu conocimiento de la escritura no va a la velocidad que se necesita? Porque debería preocuparnos eso. Nuestra madurez está basada en el conocimiento, hermanos. Como pasa en todas las cosas por afuera, tu madurez está condicionada por el conocimiento. Hace tantos años que haces algo que cerrar los ojos y puedes hacerlo. Se llama madurez. Lo hiciste tantas veces que ahora sabes cómo se hace sin pensarlo. Tu mente lo agarró y lo sigue haciendo sin dificultad. Nosotros en el mundo a eso le decimos expertos. Te volvés un experto. Conocés tanto lo que estás haciendo que podés hacerlo con los ojos cerrados. De tantas veces que lo hiciste y de tantas formas que lo experimentaste, te hiciste un experto. Eso te permite decidir con rapidez, hacerlo con calidad, pero rápido. Las personas alaban la rapidez y la calidad. Le decimos talento. A la velocidad y la capacidad le llamamos talento. Lo hace bien y rápido. Es talentoso. Bien y lento lo aceptamos, pero no es una persona talentosa. Nosotros estamos esperando bien y rápido. Pero bien y rápido es solamente si lo has hecho tantas veces que te volvés un experto. El Señor Jesucristo nos quiere
buenos y rápidos. Él usó el término despiertos. Personas que conocen la escritura. Personas que no solamente entienden, sino que proceden rápidamente sobre su vida y no se dejan engañar por nadie. Saben la palabra. Entienden. Reaccionan. No son necios. Pero para esto, hermanos, aunque nos duela un poquito, hay que estar limpios por dentro. Porque el que hizo lo de afuera, también hizo lo de adentro. ¿Te preocupan las cosas de afuera? Está bien. Yo no estoy diciendo que preocuparnos por las cosas de afuera está mal. Jesús tampoco dice que preocuparse por las cosas de afuera está mal. Él tenía una imagen hacia las personas desde afuera de él. Decíamos el domingo pasado, se vestía de una túnica que estaba hecho de una sola pieza. Usaba un tipo de ropa que lo identificaba como una persona de buen proceder. Era tan valiosa su ropa que los soldados el día de su muerte no quisieron romperla. Prefirieron jugarse la ropa en suertes. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, lejos de vestirse como un pordiosero, se vestía como un hombre de clase media alta. Un aspecto de que a las personas no quieren hablar de Jesús. Pero tenía buen aspecto exterior. Usaba sandalias. Y uno diría, en el tiempo de Jesús todos usaban sandalias. No, no, no es cierto. Léanlo alrededor. Las personas que usaban sandalias eran de una clase hacia arriba. El grueso de la población andaba descalzo, punto. Pero Jesús usaba sandalias. Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. ¿Por qué Jesús usaba sandalias? ¿Por qué no andaba con los pies en el suelo, como los pobres? ¿Le importaba su aspecto exterior? Parece que sí. Era una persona digna de que se le invitara a un banquete a comer, como lo tenemos acá en esta escena. Es una persona que invitaron a comer a la casa de un fariseo. Por lo tanto, ya tenemos la imagen, los fariseos no invitaban a gente que no fuera de su altura. ¿Cómo sé? Léanlo en el Evangelio. Los fariseos seleccionaban las personas con que andaban y los pobres no eran de su agrado. Por eso Jesús dice, bueno, si le dieran limón a los pobres,
Eso diría algo de tu corazón. No lo estamos inventando. Versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que no daban. Los fariseos no se juntaban con los pobres de Israel. Ni siquiera para dar limosna. Los fariseos, como buenos religiosos, pensaban que la pobreza era un castigo del diablo. Los judíos ortodoxos hasta este día, hasta ¿qué estamos hoy? 7 de mayo del 2023, los ortodoxos creen que la pobreza es un castigo de Dios, un lugar donde habita Satanás. ¿Cuántos judíos ortodoxos pobres conocen? A ver, los judíos ortodoxos manejan el comercio de diamantes del planeta. Los judíos ortodoxos manejan el dinero del planeta, son los banqueros. Son los que manejan Wall Street. Son los que manejan el mercado común europeo. Ellos creen que la pobreza es un castigo, que la pobreza es donde Satanás actúa. Bueno, no es nuevo. Esto está pasando desde el tiempo de Jesús. Por lo tanto, cuando invitan a comer a Jesús a su casa, obviamente que Jesús tenía el aspecto que ellos estaban esperando de un hombre para poder invitarlo. Entonces ellos pensaban que Jesús era igual que ellos y Jesús no era igual que ellos. Lucía igual que ellos, pero el vaso tiene dos partes, afuera y adentro. Y aunque son parte del mismo objeto, no son iguales en importancia. ¿Sí me explico? Aunque un vaso tiene dos partes, las dos partes no tienen la misma importancia. Lo más importante de un vaso es que esté completamente limpio por dentro. Bueno, Satanás nos ha cambiado la perspectiva, hermanos. El diablo nos ha cambiado la perspectiva. Nos ha enseñado a ver solamente el vaso por afuera. Es lindo, es flaco, es blanco, tiene buena ropa. ¿Qué carro maneja? ¿Qué profesión tiene? ¿Cómo habla? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Se pinta las uñas? ¿Tiene buenos zapatos? ¿Tiene buenas sandalias? ¿Cuáles son sus grados? ¿Qué título tiene? Wait, dice Jesús. Para un poquito, para un poquito. ¿Cómo es por dentro? ¿Cómo es por dentro?
¿Sería una persona capaz de darle lo que tiene a los pobres? No, odia a los pobres. Odia a la gente fea. Odia a la gente mal vestida. Odia a los indigentes en la calle, no quieren que se le acerquen. No le gusta la gente que tiene carro feo o una casa que no es linda. Aborrece a las personas que no están educadas. Odia hablar con gente que no está educada. Porque eso sería lo que me importaría de una persona. Cómo es por dentro. Estas personas eran incapaces, dice Jesús, de atender las necesidades de los pobres que lo rodeaban. No de los pobres del mundo, está hablando de dar limosna. ¿Sí me entienden, hermanos? Jesús está hablando de lo que sentís en el corazón, del dolor que te produce el pecado, del dolor que te produce la pobreza, del dolor que te produce los que sufren, del dolor que te producen los menos agraciados. Y ese tipo de gente cada vez es más difícil de encontrar. Nos hemos vuelto superficiales, profundamente superficiales, muy superficiales. Nos importa demasiado cómo se ve. Nos importa demasiado, hermano. Hacemos juicio de lo que vemos, no de lo que conocemos. Nuestro juicio va directamente de lo que vemos y eso está mal, hermanos. Nuestro juicio no puede estar basado en lo que vemos. Nuestro juicio debe estar basado en lo que conocemos. Lo vieron a Jesús, aunque nos duela el comentario, bien vestido, de sandalias, con una túnica de una persona que tiene dinero y lo invitaron a comer. Así de sencillo. ¿Cómo sabemos que pasó eso? Porque eran fariseos. Por eso sabemos. Porque eran fariseos. Y los fariseos solamente se cruzaban con gente de su alcurnia. Solo con ellos. Pero Jesús les llama necios. Personas que se negaban a usar su razón. Y él los descubrió como eran desde adentro. Le importaba al Señor Jesucristo medio pito como eran por afuera. Jesús no consideró como ellos eran por afuera. Es lo mismo para nosotros esta tarde. El Señor Jesucristo no le importa absolutamente cómo somos por afuera. Al Señor Jesucristo no le importa cómo sos por afuera. No nos está mirando cómo somos por afuera. ¿Recuerdan a Jesús mirando a las personas que ponían
en el sitio de las ofrendas, y cómo los ricos daban vuelta a sus bolsas en el sitio de las ofrendas y de repente se acerca una viejita mal vestida, mal peinada y entrega un par de centavos. Y el Señor Jesucristo dice, esa señora dio más que todas estas que dieron vuelta a sus bolsas. Porque ella dio de su necesidad y todos estos dieron de lo que les sobraba. ¿Ustedes entienden lo que mira el Señor Jesucristo de nosotros esta tarde? Bueno, tu exterior no le importa, absolutamente, absolutamente. Sin importar cómo somos, la resurrección de la vida, dice el apóstol Pablo, nos va a poner en la perfección de Cristo. ¡Wow! Eso va a ser increíble. Los que resuciten para la vida serán resucitados a la perfección de Cristo, dijo el apóstol Pablo. A la perfección original. ¿Qué importan nuestros dolores de este día? ¿Qué importan nuestros sufrimientos de este día? ¿Qué importa lo que vemos al espejo cada mañana? La resurrección de Cristo nos pondrá de la forma que debimos ser. ¿Le importa al Señor lo de afuera? Claro que le importa. Pero lo que nos hace salvos esta hora es lo que somos por dentro. Lo que nos hace salvos esta tarde, hermanos, es la forma en que nosotros amamos a Dios, obedecemos su palabra. Somos capaces de dar limosna al que sufre, capaces de ofrecer nuestro corazón como consuelo al que está llorando, al que está sufriendo, capaces de ser blandos con los que sufren, porque eso es lo que mira el Señor de nosotros. Pero dar limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Qué extraña la declaración de Jesús, ¿no? Está sentado a la mesa de un fariseo donde sobran las cosas para comer. Está sentado a la mesa de un fariseo donde habrá sirvientes para repartir la comida. Es sentado a la mesa de un fariseo donde podrá elegir lo que se le antoje comer. Y Jesús desprecia todo eso porque se encontró con un hombre que no era limpio por dentro. Era un necio. Era un hombre que se resistió a entender que lo único que le importa a Dios de tu vida es cómo sos por dentro. ¿Cuáles son tus sentimientos?
¿Cuál es tu deseo de obediencia? ¿Cuál es tu corazón para los que sufren? Una persona que dejó de verlo de afuera, de los demás, y va en búsqueda de lo que pasa por dentro de las personas. Yo sé que es difícil, hermanos, porque hemos sido mal conducidos, hemos aceptado la mal conducción del mundo y casi todos nuestros juicios están basados en el exterior de las personas. Yo sé, y lo sé porque fui criado en este mundo. Nos impresionan las personas bien vestidas, nos impresionan las buenas casas, nos impresionan los buenos carros, nos impresiona la buena ropa, nos impresionan los títulos universitarios, nos impresionan. Pero no puedo ser necio, porque todas esas cosas a Dios no le importan. Dios solamente está interesado en qué clase de persona es por dentro. No te dejes engañar. No mires solo lo de afuera. Tómate el tiempo y aprende a mirar por dentro a las personas. Porque esa es la manera que Dios nos mire, por dentro. Vamos a ver. Padre, te rogamos, te pedimos de corazón, Señor, que nos permitas comprender, oír tu palabra. Es cierto que somos parte de un mundo gobernado por la necedad. Los necios gobiernan la tierra. Personas que se niegan a entender, personas que se niegan a ver. Y en muchas maneras, Señor, hemos sido contaminados por esta clase de gente. A veces solo vemos lo de afuera de las personas y estamos tan preocupados como nos vemos que a veces aún sentimos vergüenza por nosotros mismos. Permítenos pelear contra las mentiras del diablo. En esta tarde somos exactamente lo que somos por dentro. Poco importa cómo somos por afuera. Poco importa cómo somos por afuera. Porque lo único que miras de nosotros es nuestro corazón. Padre, bendícenos con tu presencia. Que tu palabra, Señor, sea oída por nosotros. Que seamos capaces de dejar de ser necios y aprendamos, Señor, a ser entendidos, conocedores de tu palabra. Sé tú, Señor, sobre cada uno de mis hermanos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos permite, martes, miércoles, nos encontramos en el medio de la semana. Pasen una buena semana en el Señor. Dios les bendiga.